Buenas tardes, mi nombre es Mari Morón. Desde hace algún tiempo estoy apoyando los ministerios sociales de la congregación. Y dentro de estos ministerios sociales se encuentra el trabajo que se realiza en el tutelar para menores, en el Cerezo, el trabajo que se realiza a través de las brigadas médicas llevando el mensaje a diferentes comunidades, y también se está trabajando con adultos mayores en esta congregación. Y actualmente estoy apoyando el Ministerio de Consejería, en donde nosotros estamos apoyando a las familias con problemas emocionales, a los niños, a los jóvenes, y pues realmente es un trabajo que nos representa una gran responsabilidad delante de Dios. Y en esta tarde quiero hablarles sobre dos aspectos importantes que considero están presentes actualmente, y yo creo que no solo en este tiempo, sino los hemos enfrentado yo creo que la mayor parte de las personas. Y me refiero a lo que es el miedo y el temor. Y pareciera que las dos palabras serían un solo término, pero yo quiero hablar de lo que es el miedo. El miedo es cuando nos enfrentamos a una emoción en donde hay una causa de esta, pero es una emoción que finalmente podemos resolver temporal. No así el temor. El temor nos lleva a la fobia, nos lleva a traer pensamientos de situaciones pasadas que estuvimos enfrentando y que pareciera que actualmente están presentes también. Bueno, ¿y por qué digo que estas emociones están presentes aún en este tiempo y se han recrudecido? Porque la presencia de la pandemia ha hecho que muchas personas enfrenten temor y miedo ante todo esto que está sucediendo. Porque miren ustedes, no solo es la pandemia en sí, sino atrás de la pandemia se han presentado y están presentes situaciones, problemas familiares, problemas financieros, situaciones difíciles entre padres e hijos, y esto muchas veces se ha hecho un análisis que es el espacio tan pequeño que se comparte durante tanto tiempo en la familia. Y bueno, este día quiero referirme a un pasaje de la Biblia en donde encontramos también que están presentes estas emociones. Y yo quiero que vayamos y me acompañen al libro de Números, en donde encontramos esta situación en unos hombres que tienen una encomienda. Miren, este capítulo 13, yo tengo un título en mi Biblia y dice, Misión de los 12 espías. Y dice en el versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y les dice, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Esta orden se la está dando Dios a Moisés y le dice, envía hombres que reconozcan la tierra, hombres que visiten la tierra, hombres que miren cuál es la condición de la tierra que yo les voy a dar, o más bien, que ya les di desde hace mucho tiempo. Y encontramos en estos versículos la respuesta de esos hombres. Dios decía que enviaran 12 espías y que escogieran un príncipe de cada tribu. Así que van estos hombres a recorrer la tierra. Pero ¿cuál es la respuesta que tienen? ¿Qué es lo que encuentran? Y miren, si vamos nosotros al versículo 18 al 21, nos dice lo siguiente. Y observad la tierra como es. Esa era su encomienda, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso.
cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y sigue diciendo, ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Así que esta es la indicación. Visiten, vean, observen la condición de la tierra, las personas que habitan en ellas, y cuál es el producto, el fruto que van a encontrar. Entonces, dice que ellos van y miran la tierra y miran la condición. Pero miren ustedes, después cuál es el informe que dan estos hombres. Regresan y encontramos en los versículos del 25 al 33, cuál es la respuesta de ellos. Y dice así, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. O sea, Dios los envía y están 40 días visitando la tierra. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y dice, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero luego siguen diciendo, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Aquí se refieren a todo, desde las condiciones de la tierra, desde cómo están los habitantes, cómo son, los describen, y también qué lugar ocupan en esta tierra. Así que ellos se refieren a la tierra hablando de lo que ellos miraron. Y entonces, cuando vemos esto, pareciera que ellos están temerosos, con miedo. Y es verdad lo que están describiendo, es verdad. Encontraron gigantes y también encontraron abundante producción. Lo de lo que están hablando es cierto, ¿verdad? Ahora, yo puedo pensar que Dios ya conocía las condiciones de la tierra. Dios ya la conocía. Sabía que fluía leche y miel, sabía que había gigantes, pero yo creo que Dios esperaba que describieran conforme a la imagen de Dios, al poder de Dios, que hicieran una descripción diferente. Tal vez describiendo, pero después encontrando esa fortaleza que tenían en Dios. Porque miren ustedes, habían obtenido muchas muestras del poder de Dios. Cuando ellos venían de Egipto, ellos encontraron que Dios había derrotado a sus enemigos, que los había sacado, pero fue diferente en este momento. Y entonces, ¿qué había? ¿Qué había en ellos? Dios quería que la describieran, yo decía, según sus ojos, pero también su corazón. Así que lo que dijeron fue lo que ya les estaba comentando en estos versículos. Ahora, ¿qué dicen en el versículo 27? Dicen, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, dice, ciertamente fluye leche y miel. Y llevaban el fruto. Este es el fruto. Miren ustedes la producción. ¡Wow! Fruto hermoso, apetecible. O sea, verdaderamente una tierra de abundancia. Ahora, pero ¿saben qué? Ellos describen y dicen, pero hay gigantes. Hay gigantes. ¿Sabes qué es buena? Pero hay gigantes.
Ellos vieron esos gigantes, pero Dios los había llamado a vencer, porque para eso los llevaba, para vencer, para derrotar. Pero no solo a derrotar, sino también los había enviado para conquistar. Y hoy yo haría una pregunta. Yo también me la hacía cuando estaba escribiendo esto, cuando estaba mirando la palabra de Dios. Y yo decía, ¿cómo estamos mirando en este tiempo esta pandemia? ¿Qué está pasando alrededor de nosotros? Cuando vemos los problemas económicos, cuando vemos que muchas personas han partido, cuando vemos que las personas perdieron el empleo, cuando encontramos que hay personas que tenían un pequeño negocio y sus ventas han disminuido, cuando encontramos niños rebelándose con los padres, las madres esforzándose por llevar la instrucción escolar en casa. Bueno, encontramos todo eso. Ahora, en medio de todo esto, ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí en medio de esta pandemia? Que tengamos, yo creo, una respuesta de fe. Y tal vez ustedes preguntarían, ¿es fácil hablar? Pues tal vez no tengo los mismos problemas que cada quien enfrenta. Pero yo les diría, también, nosotros no estamos al margen de toda esta situación. Pero Dios busca eso, que derrotemos a estos gigantes y los conquistemos, que conquistemos esto en este tiempo. Dios ya los venció, decimos que nos ha hecho más que victoriosos, ya los venció. No vamos a pelear algo de lo cual Dios no nos ha dado la certeza de que Él ya venció esto. De que solamente está esperando que nuestros ojos y nuestro corazón miren a través de su poder. ¿Somos débiles? Claro que sí. Diría yo que la pandemia es más fuerte que nosotros. Sí, es cierto, pero no es más poderosa que Dios. Esa es la diferencia. Dios tiene poder sobre todo esto. Y miren, Él quiere que lo enfrentemos y conquistemos. La victoria ya no las dio. Hay una palabra que llega en este momento a mi corazón y dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Tú te imaginas cuando pensamos en esta palabra? Su ángel acampa alrededor de mí, pero me defiende, es mi defensor, es mi guardador. Dicen, hay algunas estadísticas que se dice que el 60% de nuestros temores son infundados, son pensamientos. Entonces, quiere decir que todo lo que está sucediendo, no solo nosotros nos enfrentamos solos, sabemos quién va delante de nosotros. ¿Sabes? Podemos vencerlo tomando la palabra de Dios. Ahí tenemos las promesas. A mí me encanta cuando dice que tenemos un arma poderosa, que es la oración. Pero ¿sabes? Es un arma con la que la usamos como esa espada. Así que cuando en nosotros hay temor y miedo, no tenemos la capacidad para vencerlo, pero Dios la tiene cuando le entregamos todo esto a Él. Mira, en el versículo 28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Dice, y las ciudades muy grandes, fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Cómo describían ellos a este pueblo? Describían a este pueblo como fuerte y ciudades muy grandes y fortificadas. Ahora te pregunto yo, ¿cómo ves tus gigantes? ¿Los ves en base al poder de Dios? ¿Cómo los ves? No con tus ojos, no con las circunstancias, sino a través del poder de Dios.
Y en el versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hoy he escuchado en muchas ocasiones, el virus es más fuerte que nosotros. Los problemas son más fuertes que nosotros. Pero sabes, hay una respuesta. Dios trae, y la primera respuesta es esa paz que pone en nuestros corazones. Dice su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo nos las da. Así que mira, yo siempre he pensado que el primer milagro que sucede en nuestras vidas tal vez no es la respuesta a lo que pedimos. El primer milagro que sucede es tener confianza y paz para esperar la respuesta de Dios durante el tiempo que Dios ha dicho que vendrá esa respuesta. Ahora, los miedos y los temores se transmiten, ¿sabías?, a los hijos y también a las generaciones. Se contagian. Y alguien diría, ¿es cierto? Sí. En muchas ocasiones encontramos, ay, tu mamá tenía miedo como tú tienes, tu mamá le asustaba esto. Podemos contagiar a nuestras generaciones. Qué tremenda influencia tuvieron estos 10 hombres sobre los 10 hombres que eran hombres de fe. Miren ustedes, fue tal la influencia que ellos transmitieron ese temor a todo el pueblo. Y el pueblo no escuchaba lo que decían los dos, Josué y Caleb, sino lo que manifestaban aquellos 10 hombres. Y fue tan grande que querían regresar a Egipto, decían. ¿Y sabes qué? Hasta matar a Moisés. Encontramos en el capítulo 14 de Números, en los versículos 3 y 4, dicen, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Qué tremendo, ¿verdad? Y a veces hemos escuchado cuando alguien dice, antes me iba mejor que hoy. ¿Quién quisiera regresar a Egipto? Yo no. Creo que estamos en el lugar adecuado, ¿verdad? Ellos no tuvieron temor de pensar que tendrían que regresar nuevamente a Egipto, de a lo mejor pensar que querían destruir a Moisés. No tuvieron temor de eso, pero sí tenían temor de ir y entrar a la tierra prometida. Eso me llama mucho la atención. El miedo nos impulsa a menospreciar el poder de Dios y hasta nos hace hablar mal de Él. Encontramos en el versículo 32, dice, en cuanto a vosotros vuestros cuerpos, en el versículo 32, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Hablaron mal de lo que Dios les iba a dar. Casi dijeron que lo que Dios les iba a dar no era bueno. Acusaron a Dios que su tierra era mala. ¿Cuántas veces nos encontramos también en esa actitud nosotros? Acusando a Dios de lo que hoy sucede. ¿Qué bendición no estás disfrutando por el miedo este tiempo? ¿Qué bendición has dejado a un lado? Mira, el miedo nos quita el gozo. Nos hace vernos pequeños y vulnerables. Los miedos atacan tu autoestima y tu confianza en Dios. Nos vemos como langostas. Dice el versículo 33. Decían ellos, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas,
y así les parecíamos a ellos. ¡Qué tremendo! No solo hablan de cómo se veían ellos, sino se atrevían a decir cómo los veían los demás. Y a veces sucede así con nosotros. Creemos que para los demás somos alguien sin valor. Nos atrevemos a decir, me está viendo así. ¿Sabes? Porque necesitamos tener clara la identidad que Dios nos ha dado en Él. Puedes decir, yo me veo como un especial tesoro de Dios. ¿Puedes decirlo este día? ¿Fui comprada con la sangre preciosa de Jesús? ¿Podrías decirlo? ¿Soy valiosa para Dios? El miedo hace culpar a Dios de nuestros problemas. Y otro peligro es que nos lleva a rebelarnos contra Dios. Y miren, lo encontramos aquí en el capítulo 14, versículo 9. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová. Aquí habla de rebeldía. ¿Cómo quitamos y derribamos y cambiamos el miedo? Con su palabra, con su verdad. Cuando más meditamos en su palabra, ese miedo huye. ¿Qué le dijo Dios a Josué? No temas, yo estoy contigo. Recuerda esta palabra. Cuando el temor y el miedo llegan, recuerda lo que Dios habló a Josué. Pero esto te está hablando a ti también. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. ¿Cuál es tu Dios? Poderoso. Más poderoso que toda circunstancia, que toda situación, que toda adversidad. Ese es el Dios que tenemos. El pueblo se rebeló, fue incrédulo. Solo Caleb y Josué creyeron. Solo esas dos personas trajeron ánimo y caminaban en la fe, diciendo, no importan los gigantes, no importan las situaciones, los venceremos, regresaremos y esa tierra será tomada por nosotros. Fue una vida de obediencia, de fe, pero también de gozo. Tomemos eso para cada uno de nosotros. El miedo nos hace incrédulos. Encontramos en el capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Te imaginas cuál era su situación emocional? Dice que gritó toda la noche, lloró toda la noche, dio voces toda la noche. ¿De qué? De queja. ¿Sabes que cuando tú te desveles, lo que hagas es alabar a Dios, glorificar su nombre en medio de toda circunstancia? No emitir alaridos de dolor, de incredulidad, sino ir más allá. Nuestra fe es ver más allá de lo que no es como si fueran. ¿Qué hay cuando estoy en medio de todo esto? ¿Cómo derroto el miedo? Mira, te voy a decir, voy a hablar de 4 cosas con las cuales derroto el miedo. 1, enfoca tus pensamientos a Dios. Y busca el versículo de Isaías 26:3. Otro más. Rodéate de personas de fe. Rodéate de personas que caminan creyéndole a Dios. Aquí en Números 13, versículo 30, nos dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo Caleb: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Otra recomendación más. Oye siempre la palabra de Dios. Romanos 10,
17. Y por último, confía en las promesas de Dios. Salmo 21, 7, 8. Te quiero decir para terminar este tiempo, Dios sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Conoce tus temores, tus miedos. Espera en Él cada día, porque Él responderá. Que Dios te bendiga. El temor siempre va a hacer estragos en nuestra vida personal, principalmente en el área de nuestra economía, porque nos hace tener recursos o guardar los pocos recursos que tengamos y nos hace depender de nuestras fuerzas. Estos dos espías que menciona la Biblia confiaron en Dios y creyeron que podían vencer a los gigantes, a los que según esto tenían todas las oportunidades para vencer. Estamos cruzando por un desierto y en algún punto ese desierto va a terminar y llegaremos a un lugar donde está la tierra de provisión y de bendición. Por eso la Biblia es muy clara en que debemos dar a la obra de Dios. Debemos poner nuestros diezmos al alfolí y debemos creer con todo nuestro corazón que podemos dar con libertad, porque al hacer que nuestra mano estire las finanzas para dar a la obra de Dios, es una muestra de creer que Dios no nos deja, no nos va a desamparar. Dios está con nosotros. Así es de que pon tus diezmos, pon tus dádivas, ahí están los datos, van a aparecer en pantalla, para que tú nos hagas el favor de ser una persona constante en el dar y nunca dejes que el miedo haga que tu vida se eche para atrás. Tú debes de ser alguien que crea en la obra del Señor y crea en la dádiva del Señor.